Ok, bien chicos, entonces vamos a empezar hablando de todo lo que abarca la parte del corazón, que como habíamos dicho hay una membrana que va a recubrir primeramente al corazón. Si vamos sacando primero lo que es el esternón, luego el timo, los grandes vasos, nos vamos a encontrar con el pericardio, ¿verdad? Entonces el pericardio va a ser nada más que un saco fibroso, como pueden ver acá, que que se encuentra envolviendo en sí a todo lo que es el corazón y a la emergencia de los grandes vasos. ¿Qué quiere decir emergencia? Al origen, al momento donde están naciendo, al lugar donde están naciendo. Ya, ¿cuál es en sí la función que tiene este pericardio? Va a ser de facilitar los movimientos de locomoción del corazón. Los movimientos de locomoción son la diástole y la sístole. Y también pues va a representar una barrera ya de protección de las infecciones que los otros órganos vecinos van a tener y no así poder contagiar al corazón. Y entonces esas van a ser sus dos funciones del pericardio. Como pueden ver acá, el pericardio va a medir entre 12 y 14 centímetros de largo, ¿ya? Donde la punta o el pico más elevado del pericardio, en este caso a ese pico se denomina asta de Halley, ¿sí? El pericardio se va a dividir en dos, que es el pericardio fibroso. Se ubican, todo esto es el corazón, todo lo que está de rosadito, ¿verdad? Entonces, todo lo que está recubriendo esta parte negra y la blanca, ese va a ser el pericardio. Toda la parte blanca va a ser el pericardio fibroso, todo esto. Y todo lo negro va a venir a ser el pericardio seroso. Pero este pericardio seroso tiene dos hojas. Una hoja parietal, que vendría a ser esta, que va a estar en relación con el pericardio fibroso, y la hoja visceral, que va a venir a ser esta, que va a estar en relación en sí con la musculatura del corazón, ¿ya? De pericardio no es nada más. Bien, en cuanto al corazón, si vamos ya a describir lo que es el corazón, todos sabemos que es un músculo hueco, ¿cierto? Que se encuentra ubicado en el mediastino medio, ¿verdad? Y este pues va a descansar, si quieren, sobre el diafragma. Se va a apoyar sobre el diafragma, que vendría a ser esto. Recordemos que el diafragma es el músculo que divide la cavidad torácica de la cavidad abdominal, ¿verdad? Y este corazón pues va a estar a la altura de las vértebras cardíacas, que son también llamadas las vértebras de Giacomín, que estas implican a partir de la T4 a la T8. Entonces, todas esas vértebras ya están en relación con el corazón. ¿Qué otra función va a tener el corazón? Sabemos que también va a estar relacionado, forma parte de lo que es el sistema cardiovascular, ¿no es cierto? Que es el que impulsa la sangre a todos los tejidos para llevar los nutrientes, que en este caso los nutrientes pues van a ser el oxígeno y la glucosa. Bien, como dijimos que está en el mediastino medio, y el mediastino medio sabemos que es un espacio, ya, es como si nosotros pusiéramos un colgador a un ropero que está vacío. Entonces, el corazón tiene que tener sus medios de fijación, ¿verdad? ¿Cuáles son estos medios de fijación del corazón? Hacia arriba, pues vamos a tener a los grandes vasos. Estos constan de ¿cuál? De la arteria aorta, de la arteria pulmonar, de la cava superior. También va a ser un medio de fijación la cava inferior y las venas pulmonares que van a estar por detrás. ¿Sí? Mediante el pericardio, este va a tener sus medios de fijación a nivel del esternón con el ligamento externo pericárdico. Ya vimos que tenemos dos externos pericárdicos, el superior y el inferior, ¿verdad? A través del ligamento freno pericárdico se va a unir a lo que es el diafragma.
y a las costillas, perdón, y a las vértebras se va a unir mediante el ligamento vértebro-pericárdico. Entonces, esos van a ser los medios de fijación del corazón, los grandes vasos y mediante el pericardio los tres ligamentos, el externo pericárdico, el freno pericárdico y el vértebro pericárdico. Bien, en cuanto al color del corazón en una persona viva, pues va a ser rosa pálido. Ya la consistencia va a variar según la edad y según también el lugar que ustedes estén palpando. Por ejemplo, si ustedes agarran lo que es los atrios, las aurículas, por el grosor que tiene en la pared, pues va a ser mucho más blandito. En cambio, si ustedes agarran la parte de los ventrículos, por el grosor que tiene su pared de los ventrículos, va a ser mucho más duro, ¿ya? Y como les dije también, esta de la consistencia va a variar según la edad de la persona. El peso, de igual manera, va a variar entre 260 y 270 gramos. Eso muy independientemente de alguna cardiopatía que tengan, porque generalmente cuando ya hablamos de cardiopatía, pues el corazón tiende a crecer, ¿no es cierto? Ya estamos hablando del peso de 260 a 270 en un corazón normal. La capacidad que va a tener el corazón va a ser de 500 a 750 ml de sangre. Bien, para su estudio, este corazón, ya vamos a empezar a describir entonces lo que es la configuración externa y la configuración interna, ¿ya? En la configuración externa, lo primero que tenemos que saber es la ubicación del corazón. ¿Por qué? Para darnos cuenta más o menos dónde está, cómo está situado, cómo está dirigido, en otras palabras. ¿Ya? Y para esto, pues va a presentar sus caras, que son tres caras, tres bordes, una base y un vértice. Aquí estaríamos viendo toda esta va a ser nuestra cara anterior. Tenemos esta, la cara que está apoyada al diafragma, que va a ser la cara posterior inferior, y la cara que está por aquí atrás va a ser la cara lateral o cara pulmonar, porque entra en relación con el pulmón. Ya cada uno de estas caras va a estar dividida por sus bordes. Ahora, aquí arriba, toda esta parte de acá vendría a ser la base del corazón y la punta vendría a ser el vértice, ¿ya? Teniendo eso en cuenta, lo que tenemos que darnos cuenta, como les dije, es la situación que va a tener el corazón, que en este caso vendría a ser el eje, hacia dónde está dirigido el eje del corazón. ¿Y esto consiste en qué? Va a estar de atrás hacia adelante, ¿ya? Va a estar de derecha a izquierda y va a ir de arriba hacia abajo. ¿Dónde? ¿Qué les quiero decir con esto? Donde la base, entonces, va a estar atrás, a la derecha y hacia arriba, y el vértice, que vendría a ser la punta o el ápex, que se lo conoce, va a estar hacia adelante, a la izquierda y hacia abajo. Entonces, ese es el eje del corazón. Bien, según eso, vamos ya a ir a describir nuestras caras. Como dijimos, tenemos tres caras. La cara anterior, o llamada también esternocondrocostal. ¿Por qué? Porque va a entrar en relación con el esternón, va a entrar en relación con el cartílago costal y va a entrar en relación con las costillas. Por eso es la cara esternocondrocostal. En otras literaturas ustedes solamente van a ver esternocostal, que es lo mismo. Bien, ¿qué vamos a encontrar en esta cara? Como pueden ver acá, todo lo que está señalada, toda esa es nuestra cara anterior, todo esto. Esta cara anterior, a su vez, está dividida en tres segmentos. En un segmento inferior, que va a venir a ser todo esto, todo eso, donde vamos a encontrar este que va a ser nuestro surco coronario, ya que va a ser el que separa a las aurículas de los ventrículos. Tenemos este otro surco vertical,
que es el surco interventricular anterior, ¿ya? Que es por donde va a caminar la arteria interventricular anterior, que es rama de la coronaria izquierda. Vamos a pasar al otro segmento, que es el segmento posterior, que va a venir a ser este. En ese segmento posterior, este de acá arriba, si vemos de una vista superior, vamos a tener esta vista. ¿Y qué encontramos en este segmento posterior, perdón? Vamos a encontrar el tronco de la arteria pulmonar con sus 3 válvulas, que son las válvulas semilunares, y vamos a encontrar también el origen de la aorta, que de igual manera va a tener sus válvulas semilunares. Y el otro segmento, que vendría a ser el segmento superior, que consiste en esto y en esto, ya si vemos en esta imagen superior, va a ser toda esta parte. Todo eso de ahí, y este segmento solamente abarca lo que son las orejuelas, tanto derecha como izquierda, orejuela y orejuela. Esa es nuestra cara anterior. Pasamos a nuestra cara posterior, o llamada también diafragmática. ¿Por qué? Porque es la que se va a asentar en el diafragma, ¿verdad? Si volvemos a esta imagen, esta es nuestra cara posterior, o llamada también posterior inferior, o cara diafragmática, porque se está asentando en el diafragma. Bien, en esta cara, ¿qué vamos a encontrar? En sí es todo lo que está marcado acá. Ya va a corresponder a la cara posterior de los ventrículos y la parte inferior de las aurículas. ¿Ya? ¿Qué tenemos en esta cara? Vamos a tener al surco coronario, que va a estar esta, ya donde ya vemos aquí toda esta parte gruesa, como una vena gruesa que vemos, va a ser el seno coronario, ¿sí? Y tenemos también este otro surco, que es el surco interventricular posterior. Por este surco interventricular posterior va a recorrer la rama interventricular posterior, que es rama de la coronaria derecha. ¿Sí? Y tenemos parte, una pequeñísima parte de lo que es el surco interauricular. Aurículas, ventrículos. Bien. Pasamos a la cara lateral izquierda. Sí, la cara lateral izquierda es solamente esta parte, ya donde no está marcada. Todo esto donde no va a estar marcado ni con verde ni con rojo, ¿ya? En sí tiene más a tirar como un borde, pero en sí es una cara, porque los bordes van a ser este y este. Ahorita vamos a ver los bordes. Esta cara entonces es, como les dije, la que va a estar en relación con el pulmón, que también se llama cara pulmonar. Aquí lo único que vamos a encontrar va a ser un pequeño pedazo de la aurícula y un pedacito de lo que va a ser nuestro surco coronario, ¿ya? Ahora sí pasamos a describir los bordes. Los bordes, vamos a tener un borde derecho, que va a venir a ser todo este borde, ¿sí? Y el borde izquierdo, que vendría a ser este. Pero en este lado, en el lado izquierdo, vamos a tener esos bordes. El borde superior izquierdo y el borde inferior izquierdo, ¿ya? Entonces, el borde derecho va a estar dividiendo la cara anterior de la cara diafragmática. Y si vemos esta otra imagen, vamos a tener que este, nuestro borde superior izquierdo, entonces va a dividir la cara anterior de la cara pulmonar. Y el borde inferior izquierdo va a dividir la cara pulmonar de la cara diafragmática. Ya los bordes solamente van a dividir a las caras. Bien, pasamos a la base del corazón. En sí, la base del corazón va a venir a ser todo esto, ¿verdad? Que corresponde a la cara posterior de las aurículas. Esta es una aurícula, esta es la otra aurícula. Entonces, toda la cara posterior de las aurículas va a ser la base del corazón.
De derecha a izquierda, ¿qué vamos a tener acá? Tenemos a nuestra vena cava superior, a nuestra vena cava inferior, tenemos a las venas pulmonares derechas y vamos a tener a las venas pulmonares izquierdas, ¿ya? Y en el vértice, pues que es la punta, como habíamos dicho, la punta del corazón, esta tenemos que saber la ubicación, dónde es donde vamos a encontrar a la punta del corazón. Y esta se va a encontrar a nivel del quinto espacio intercostal, línea media clavicular. Entonces ustedes cuando tengan que auscultar, van a buscar línea media clavicular, bajan hasta el quinto espacio intercostal y ahí tienen la punta o el ápex del corazón. Bien, todo eso va a venir a ser la configuración externa. Ahora vamos a entrar a la configuración interna. Bueno, pasamos entonces a la configuración interna. Antes de eso, antes de empezar a describir lo que tenemos internamente en el corazón, en colegio o por cultura general sabemos que el corazón va a tener 4 cavidades, ¿verdad? 2 superiores que van a ser las aurículas y 2 inferiores que van a ser los ventrículos. Aurícula derecha, aurícula izquierda, ventrículo derecho, ventrículo izquierdo. ¿Para qué primero vamos a describir eso? 1. Todo lo que afuera, lo que en la configuración externa teníamos como surco, recuerdan, ¿no es cierto? Del surco coronario, del surco interventricular posterior, del surco interventricular anterior. Adentro, todos esos surcos se convierten en tabiques o septum, ya que van a separar entonces una cavidad de la otra. Otro, ¿para qué esta imagen? Para volver a recordar lo que hemos aprendido en colegio de la circulación mayor y la circulación menor. A ver, ¿quién sabe o quién recuerda en qué consiste esto de la circulación mayor y de la circulación menor? Para los que no recuerdan, vamos a volver a explicar un poquito. Primero vamos a empezar con la circulación menor. Para tener en cuenta esto, ya tómenselo y grábenselo bien esto, que todo lo que tenga que ver de la parte derecha, ya tanto la aurícula como el ventrículo, va a ser sangre venosa. ¿Qué quiere decir la sangre venosa? La sangre sin oxígeno, la sangre sucia, en otras palabras, ¿ya? Y todo lo que tenga que ver al lado izquierdo ya va a manejar lo que es la sangre oxigenada, la sangre pura. Ahora, ¿cómo pero se convierte en la sangre sin oxígeno en sangre oxigenada? Vamos a ver eso. En eso consiste entonces la circulación mayor y la circulación menor. Todo empieza, nuestra circulación menor va a empezar a partir del ventrículo derecho. En el ventrículo derecho vamos a ver que tenemos a nuestra vena pulmonar. Por esta vena pulmonar, la sangre desoxigenada, la sangre venosa, va a ir hacia los pulmones. Acá en los pulmones ya se va a transformar en sangre oxigenada, ya en sangre pura. Y a partir de los pulmones, por las venas pulmonares, esta sangre va a volver a lo que es la aurícula izquierda. De la aurícula izquierda, obviamente, que va a pasar al ventrículo izquierdo. Y en el ventrículo izquierdo es donde nace nuestra arteria aorta. Entonces la sangre sale por la arteria aorta, ¿ya? Y esta sangre se va a ir a todo el cuerpo.
Si quieren verlo de esta manera, esta sangre entonces va a ir a limpiar todo lo que tenemos, todas las cosas impuras que tenemos en el cuerpo y nuevamente retorna a la aurícula derecha mediante las venas cavas, cava inferior y cava superior. Pero ya tenemos a la sangre sucia, ¿verdad? A la sangre sin oxígeno. Y de la aurícula derecha va a pasar al ventrículo izquierdo y del ventrículo izquierdo entonces nuevamente va a salir por la arteria pulmonar, se va a ir a los pulmones y así sucesivamente. En eso consiste entonces la circulación mayor y la circulación menor. Como les dije, la circulación menor va a empezar del ventrículo derecho y la circulación mayor es cuando ya llega esta sangre aquí a la aurícula izquierda, baja al ventrículo izquierdo y sale nuevamente hacia el cuerpo. Esa es la circulación mayor. Bien, ahora sí entonces pasamos a describir lo que vamos a tener en cada uno de estas cuatro cavidades. La aurícula derecha. ¿Qué vamos a encontrar en la aurícula derecha? Para empezar, esta aurícula derecha, o bueno, las dos aurículas lo asemejan a un cubo. Si es en forma de cubo, sabemos que va a tener 6 caras, ¿verdad? La superior, inferior, anterior, posterior, la lateral y la medial. Entonces, cada una de estas tenemos que describir en la aurícula derecha y en la aurícula izquierda. En la aurícula derecha, ¿qué vamos a encontrar? Vamos a empezar a describir por nuestra cara, bueno, por nuestra cara anterior, ¿ya? La cara anterior va a ser la que va a unir la aurícula con el ventrículo. Entonces, en esta cara vamos a tener este agujero, que es el agujero aurículo ventricular. Y en ese agujero aurículo ventricular, ya vamos a encontrar al sistema valvular, que en este caso de la aurícula derecha vamos a tener a la válvula tricúspide. Y en la aurícula izquierda vamos a tener a la válvula mitral, ¿ya? Estas válvulas van a tener sus valvas. ¿Por qué se dice tricúspide? Porque va a tener 3 valvas. Aquí tenemos una imagen. Ahí está. Entonces, esta va a ser nuestra tricúspide, que vamos a encontrar en el lado derecho. Y esta va a ser la mitral, que vamos a encontrar en el lado izquierdo, ¿verdad? Ahora, tricúspide, ¿por qué? Porque tiene 3 valvas. Una valva anterior, una valva posterior y una valva septal. Y la mitral solamente va a tener 2 valvas, una valva interna y una valva externa. Ahora, estas valvas van a estar sujetas o van a estar insertadas, si quieren llamarlo así, en un anillo que va a recubrir este agujero. Y ese anillo es un anillo fibroso que se denomina círculo calloso de Haller. Y entonces ahí van a estar pegadas estas valvas. Pero las valvas también van a presentar una cara auricular y una cara ventricular. Va a presentar un borde adherente y va a presentar un borde libre. Entonces los bordes libres van a estar en relación con los otros bordes libres de las otras valvas, ¿verdad? Aquí, para que se den cuenta. Entonces, este va a ser nuestro agujero que va a comunicar la aurícula con el ventrículo. ¿Qué se denomina? Agujero aurículo ventricular. Este agujero ventricular va a tener un anillo, si quieren, alrededor. Que ese anillo es un anillo fibroso que se denomina círculo calloso de Haller, ¿ya? Y en este agujero vamos a encontrar al sistema valvular, que en el lado derecho vamos a tener a la válvula tricúspide y en el lado izquierdo va a estar la válvula mitral, ¿ya?
Entonces, en la válvula tricúspide, por eso se llama tricúspide, porque va a tener tres válvulas, tres valvas, que va a ser la valva anterior, la valva posterior y la valva septal, ¿ya? Y en el otro lado, en el izquierdo, solamente tenemos a la válvula mitral, que va a tener dos valvas, la valva interna y la valva externa. ¿Sí? ¿Hasta ahí entendieron todo? ¿Puedo pasar? Bien. Entonces, esa es nuestra pared anterior. Ya eso vamos a encontrar en la pared anterior. ¿Qué vamos a encontrar en la pared posterior? Si esta es la anterior, esta vendría a ser nuestra pared posterior, ¿verdad? Que como está diseccionada para poder ver todo lo que tenemos dentro, entonces esta es nuestra pared posterior. En la pared posterior vamos a encontrar esto que se denomina crista terminalis. ¿Ya? En la parte superior de esta crista terminalis, que si ustedes cierran esta parte, va a entrar en relación ya con la vena cava superior, ¿verdad? Ahí vamos a encontrar un nódulo que se denomina el nódulo sinusal o nódulo de Kate y Flack. Vámonos a la cara interna. En la cara interna, entonces, esta cara va a ser la que va a estar comunicando, bueno, o pegada, si quieren llamarlo así, a la otra aurícula, ¿verdad? A la aurícula izquierda. Y en esta cara vamos a encontrar este redondito que ven acá, que se denomina fosa oval. Esta fosa oval en sí va a estar limitada por un anillo, que es el anillo de Biusen, o llamado también limbo, ¿sí? Esta fosa oval es la que cuando estamos en vida intrauterina es un conducto, ¿ya? Y a veces cuando nacemos este conducto no se cierra y ahí es donde se convierte en la patología que se conoce con el nombre de ductus arteriovenoso y obviamente que eso tiene que ser operado, ¿sí? Luego vamos a tener la pared lateral que vendría a ser toda esta o externa, que va a estar repleta de columnas cavernosas, que van a ser en sí músculos pectíneos de segundo y de tercer orden. Luego tenemos a nuestra cara superior. En la cara superior, ¿qué vamos a encontrar? Solamente la desembocadura de la vena cava superior. Por si acaso, esta vena cava superior es avalvular, no tiene ningún tipo de válvula. Y en la cara inferior vamos a encontrar al orificio de la vena cava inferior, que vendría a ser este. Pero esta vena cava inferior sí tiene una válvula, y es esta, que se denomina válvula de Eustaquio. Y en esta misma cara encontramos también a la desembocadura o al orificio del seno coronario, que también tiene una válvula que se denomina válvula de Tevesio, ¿sí? Y entre las dos cavas, entre la cava superior y la cava inferior, vamos a tener una dilatación. Y esa dilatación se conoce con el nombre de tubérculo de Lowers. Entonces, todas esas son las estructuras que vamos a encontrar en la aurícula derecha. Ya. Pasamos a nuestra aurícula izquierda. Aquí, de igual manera, como les dije, va a ser en forma de cubo, pero no va a presentar tantas cosas como en la derecha, ¿ya? Acá solamente se describe en la cara posterior, que vendría a ser esta, que vamos a tener las desembocaduras o los orificios de nuestras venas pulmonares, que son en número de 4, como ven acá. Son 2 superiores, 2 inferiores, 2 derechas y 2 izquierdas, ¿sí? Tenemos también en la cara interna, que es la que va a comunicar con la otra aurícula, que en este caso la derecha, aquí teníamos la fosa oval, ¿verdad? Acá también tenemos esta fosa oval, que es la que va a comunicar a las dos aurículas. Pero en este caso de la aurícula izquierda, en esta fosa oval vamos a encontrar una válvula, que es la válvula de Parchappe. Y en la cara anterior, como ya habíamos descrito, vamos a tener entonces al agujero que va a comunicar la aurícula con el ventrículo.
que es el agujero auriculoventricular, en este caso de la aurícula izquierda, con la válvula mitral. Y la válvula mitral con sus dos valvas, interna y externa, ¿verdad? Ya. Bien, ahora sí pasamos a lo que son los ventrículos. Antes de empezar a describir uno a uno los ventrículos, vamos a describir lo que tienen en común los dos ventrículos. Van a ser los siguientes. Vamos a encontrar en los ventrículos estas que se llaman las columnas carnosas. Estas columnas carnosas que son de primer, de segundo y de tercer orden. ¿Cuál es la diferencia ahora de estas columnas carnosas? Las de primer orden, como ven aquí, estas, son también llamados pilares o músculos papilares de primer orden. Entonces, estas se caracterizan ¿por qué? Porque uno de sus extremos va a estar pegado a lo que es la pared del corazón y el otro va a estar libre. Pero de este libre se van a desprender estas que son las cuerdas tendinosas. Ya, ahorita vamos a hablar de las cuerdas tendinosas. Las de segundo orden van a ser estas. ¿Cuáles las características de estos músculos papilares de segundo orden? Que van a ser en forma de puente. ¿Qué quiere decir eso? Que ambos extremos van a estar prendidos a la pared del corazón, pero toda la parte central va a estar libre, como ven acá. Entonces, prendido, y toda esta parte va a estar libre. Esa es la característica de los músculos papilares de segundo orden. Y los músculos papilares de tercer orden son todos estos que están viendo aquí al fondo. Son los que totalmente están prendidos a la pared del corazón. ¿Ya? Pero como tenemos las columnas carnosas o músculos papilares, también tenemos estas cuerdas que son las cuerdas tendinosas, que de igual manera se clasifican en primer orden, segundo orden y tercer orden. Las de primer y segundo orden ya son las que se desprenden de estos que van a ser nuestros músculos papilares de primer orden, ¿sí? Pero las cuerdas tendinosas de primer orden van a ir a insertarse al borde libre de las valvas, mientras que las de segundo orden van a ir hacia la cara ventricular de las valvas. Y las cuerdas tendinosas de tercer orden van a ir del anillo fibroso hacia la cara del anillo fibroso hacia la cara de las valvas. Y entonces esas van a ser las diferencias que van a tener entre las cuerdas tendinosas de primer, segundo y de tercer orden, al igual que los músculos papilares de primer, segundo y de tercer orden, ¿ya? Ahora sí, vamos a describir lo que tenemos en diferentes en los ventrículos. En el ventrículo derecho vamos a encontrar que tiene tres caras. Una cara anterior, una cara posterior y una cara septal, ¿ya? Tiene un vértice que es el que estamos viendo allá al fondo y va a tener esta que va a venir a ser su base, ¿sí? Algo que hay que destacar antes de esto, como pueden darse cuenta ustedes en esta imagen, es el grosor de las paredes. Obviamente que a comparación de las aurículas son mucho más gruesas, pero del ventrículo derecho llega a su máximo de 0.5 centímetros, mientras que del ventrículo izquierdo, que es este, llega hasta 1.5 centímetros. Entonces la del ventrículo izquierdo es mucho más gruesa que la derecha, ¿verdad? Bien, ¿qué vamos a tener en la cara anterior? Acá. Solamente nuestro pilar anterior. Esta imagen la vamos a ver mejor. Este vendría a ser nuestro pilar posterior, que de igual manera va a tener las cuerdas tendinosas que van a ir hacia la valva posterior de la válvula mitral, ¿no es cierto? De la válvula tricúspide, perdón. En la cara septal, esta, que es la que está dividiendo, si quieren, el ventrículo derecho del ventrículo izquierdo. En este caso, vendría a corresponder a lo que es el tabique o septum interventricular, ¿verdad? Bien, ¿qué vamos a tener acá?
en esta pared, que vendría a ser esta. Acá vamos a encontrar un músculo de primer orden, este pequeñito, que es conocido con el músculo enano de Lancisi, o también se lo denomina el cono arterial del Luschka, o también se lo denomina infundíbulo pulmonar. Y este va a emitir, como pueden ver, cuerdas tendinosas de primer orden para la valva septal de la válvula tricúspide, ¿ya? También vamos a encontrar este otro, que es un músculo de segundo orden, que se denomina banda moderadora, o también llamado tabique del septum marginal. Este va a ir, como hemos visto, desde el músculo enano de Lancisi hasta el pilar anterior, ¿verdad? En todo esto, lo que es la banda moderadora, va a correr lo que es la rama derecha del haz de His. Nos vamos a describir lo que es la base del ventrículo derecho. ¿Qué vamos a tener en la base del ventrículo derecho? Un orificio y dos orificios, ¿sí? Que vendrían a ser los siguientes. El primer orificio, como hemos visto, creo que acá se ve mejor, va a ser entonces el orificio aurículo-ventricular, ¿verdad? Que va a comunicar la aurícula con el ventrículo. Y hemos hablado de las válvulas y demás. Ya. ¿Qué más vamos a tener? El otro orificio que vamos a encontrar en el ventrículo derecho va a ser que va a ser el de la arteria pulmonar. Acá lo tenemos abierto. Entonces, en este orificio de la arteria pulmonar vamos a encontrar tres válvulas, como ven aquí, 1, 2 y 3. Estas válvulas se conocen con el nombre de válvulas sigmoideas o semilunares, que van a ser una anterior, como ven aquí, una anterior y dos posteriores, ¿verdad? Una anterior y dos posteriores. Estas válvulas van a tener un engrosamiento a este nivel, y este engrosamiento, que va a ser en su borde libre, se denomina nódulos de Morgagni. Ahí, nódulos de Morgagni. Y estos espacios que van a tener aquí estas válvulas se denomina senos de Valsalva. Ahí, ven, es como un nido de paloma, ¿verdad? Entonces, aquí adentro todo este espacio va a ser el seno de Valsalva. Bien, ¿qué más vamos a tener acá en el ventrículo derecho? Toda esta parte lisa que ven aquí, todo esto, se denomina cono arterial, ¿ya? O infundíbulo. Y en este cono arterial o infundíbulo van a ser esto, que aquí en la imagen está como número 11, ¿verdad? Ya que se denomina, que es un músculo de segundo orden, se va a denominar cresta supraventricular de His, o también llamado espolón de Wolf. Eso. Bueno, y el vértice, para terminar, en el vértice, si ustedes ven acá, va a estar ocupado totalmente de las trabéculas carnosas, entonces de los músculos de primer, segundo y de tercer orden, ¿sí? Que se denomina al vértice, se lo denomina también la porción esponjosa del corazón. El ventrículo izquierdo, ya, de igual manera, entonces va a tener una cara anterior, que vendría a ser esta, va a tener una cara posterior, va a tener una base y va a tener un vértice. En la cara anterior, ¿qué vamos a encontrar? Esto que va a ser nuestro pilar anterior, que es un músculo papilar de primer orden, ¿verdad? Que va a dar origen a lo que son las cuerdas tendinosas, que se van a dirigir hacia la válvula mitral, exactamente a la valva interna. En la cara posterior, de igual manera, vamos a tener al pilar posterior con sus cuerdas tendinosas que se van a dirigir hacia la valva externa de la válvula mitral. En la base, ¿qué vamos a tener acá en la base? Uno, que va a ser este orificio, que es el orificio
aurículo ventricular con su válvula mitral. Y el otro orificio que vamos a encontrar en el ventrículo izquierdo va a ser este que ven acá, que va a ser el orificio arterial, que va a dar origen a la aorta. Ya entonces, ¿de dónde nace la aorta? Del ventrículo izquierdo, ¿verdad? Bueno, de igual manera va a tener sus válvulas, que son 3, 1, 2, 3, y el engrosamiento que vamos a tener en estas válvulas semilunares se va a denominar nódulo de Arancio, como ven acá, que va a estar en el borde libre, igual que en la pulmonar, pero acá se denomina nódulo de Arancio, ¿ya? Y del seno anterior, derecho e izquierdo, como ven del derecho y del izquierdo, van a dar origen a estas arterias que son las arterias coronarias, derecha e izquierda. Y en el vértice, de igual manera, vamos a encontrar a las columnas carnosas, pero solamente de segundo y de tercer orden. No tenemos a los músculos papilares de primer orden. Bien, ahora sí vamos a hablar un poquito de la vascularización del corazón, que, como dijimos, va a empezar a nivel de la aorta, ¿verdad? Y en esta imagen habíamos dicho que de estas válvulas van a nacer las coronarias, derecha e izquierda. Entonces es a partir de esas dos, nuestra aorta, coronaria y coronaria, ¿sí? Tenemos a la coronaria izquierda, que va a dar sus dos ramas principales a los 2 centímetros que nace, va a dar sus dos ramas, que va a ser la circunfleja, y esta circunfleja pues va a tener sus ramas que van a ser las marginales izquierdas. Y esta otra que va a venir a ser entonces la interventricular anterior. Esta interventricular anterior pues va a dar ramas que se van a ir al ventrículo, va a dar esta otra ramita pequeñita que se va a dirigir hacia el cono arterial, que vendría a ser Ya esta lo van a tomar en cuenta porque se van a tomosar con esta del otro lado. Entonces aquí tenemos el rama que va a ir hacia el cono arterial, ¿verdad? Nos vamos a la coronaria derecha. Esta coronaria derecha de igual manera va a dar sus ramas. La primera que va a dar va a ser esta, que se va a ir hacia arriba y va a ser la arteria atrial, que va a ir hacia los atrios, o sea, hacia las aurículas. Y tenemos esta otra ramita, como les dije, que va a ir a anastomosarse con la del otro lado, en la parte anterior del cono arterial, para formar la arteria de Busen. Bueno, aquí no se la ve, pero aquí tendría que estar la arteria de Busen, ¿sí? Luego vamos a seguir el recorrido de esta coronaria derecha y va a doblarse, va a venirse hacia la parte posterior, entonces vendría a ser esta, donde va a dar su rama la interventricular posterior, que va a recorrer por el surco interventricular posterior, y vamos a tener también esta otra que va a seguir su camino, y es la rama del atrio ventricular, ¿sí? Que va a dar sus pequeñas ramitas, que van a ser las ramas posterolaterales. Eso es en cuestión a arterias. Ahora vamos a describir a las venas. En sí, las venas van a estar agrupadas ya en las venas cardíacas coronarias, que son las principales, que son las del seno coronario y la coronaria mayor. ¿Sí? La del seno coronario va a venir a hacer todo este engrosamiento, pero vamos a describir primero la coronaria mayor. Esta coronaria mayor va a comenzar en la punta del corazón, va a ascender por el surco interventricular anterior, ¿ya? Y se va a dirigir hacia el ventrículo izquierdo, se va a ir hacia el lado izquierdo, donde vendría a ser esta parte, ¿verdad? Entonces ahí se va a dilatar, si quieren llamarlo así, y va a formar lo que es el seno coronario. ¿Dónde pasa, a qué nivel pasa esta dilatación? La unión de la coronaria mayor y del seno coronario
va a ser a nivel de la válvula de Busen. ¿Dónde estaba esta válvula de Busen? ¿Dónde habíamos hablado de la válvula de Busen? ¿Dónde era la desembocadura del seno coronario? ¿En qué aurícula, ventrículo o dónde? A ver, en la parte derecha, pero aurícula o ventrículo. Aurícula derecha. Ya, bien. ¿Qué más? Bien, entonces la vena más importante del corazón, porque recibe la mayor parte de sangre, va a ser justamente la vena coronaria mayor, ¿ya? Entonces, volviendo a repetir, la vena coronaria mayor es la que comienza en la punta del corazón, va a ascender por el surco interventricular anterior y a nivel de la válvula va a ir hacia la izquierda, ¿sí? Va a ir hacia la izquierda y a nivel de la válvula de Busen ya se va a engrosar para formar lo que es el seno coronario. ¿Ya? Y del seno coronario se va a repartir todo por sus colaterales, se va a ir a repartir hacia el corazón. ¿Qué más? El otro grupo de las venas cardíacas va a ser las venas cardíacas menores y las mínimas, que en sí, como les digo, no tiene mayor importancia. Lo que sí quiero que sepan es de este grupo de las venas cardíacas coronarias mayores, que son la del seno coronario y de la coronaria mayor. Pero para que lo tomen en cuenta, las venas cardíacas menores o accesorias van a ser la vena del borde derecho o de galeno, que se denomina, y la vena interventricular inferior, y las venas mínimas van a ser las venas de Tevesius, que la verdad en estas imágenes pues no se puede ver ninguna de esas. Bien, entonces con eso terminamos el tema de corazón. Se han dado cuenta, es un poquito complicado, pero solamente es a darse cuenta, a poder relacionar todas las estructuras que va a tener en cada pared, en cada cara, en aurículas y ventrículos, ¿ya?